quiero empezar diciendo que estoy muy complacido de estar aquí en este espacio compartiendo con dirigentes de un sindicato tan importante como ANDE, que dicho sea paso, siempre he tenido admiración de ANDE, que mantenga un espacio de formación permanente como es esta escuela, que me parece a mí que es una actividad imprescindible hoy en día para la acción sindical, estar en constante formación y capacitación como lo hacen ustedes. Igual felicitarlos porque están interesados en estudiar temas como puede ser la reforma procesal laboral, que sin duda alguna es la reforma normativa más importante que tiene la legislación laboral costarricense desde hace muchísimos años y que creo yo que efectivamente nos ha puesto en un terreno muy distinto al que teníamos antes de que entrara en vigencia esta ley el pasado ya 25 de julio del año anterior. Yo creo que siempre he dicho que esta ley, ya lo sabrán ustedes y lo podremos ir viendo aquí, es una ley muy compleja. En realidad el título que se le dio a esto de Ley de Reforma Procesal Laboral no le hace justicia al contenido de la ley, porque la ley no es una ley solamente de reforma procesal. Esta ley ha venido a introducir cambios muy importantes en toda la regulación de lo que es el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, ha introducido cambios muy importantes en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo y desde luego ha venido a introducir una reforma de calado en toda la parte procesal, pero repito, no es una ley estrictamente de reforma procesal. Bueno, esta ley fue aprobada con el número 9343 y se conoce así, Ley de Reforma Procesal Laboral, haciendo ya las reservas que he hecho sobre el título que se le da a la ley. Algunos aspectos muy generales, casi a modo de antecedentes, que es importante tener en cuenta sobre la ley. Yo siempre he dicho, la pregunta de principio que debe uno hacerse cuando enfrenta una nueva ley es decir, bueno, ¿y por qué una reforma legislativa? Sí, ¿qué es lo que justificó esa reforma? La ley, pues las leyes no se inventan por inventarse, generalmente responden a una necesidad de la sociedad. En este caso, ¿qué fue lo que justificó la aprobación de una ley que viniera a reformar nuestro querido Código de Trabajo? Pues, para empezar, habrá que tomar en cuenta que el Código de Trabajo de nosotros fue promulgado en el año 1943 y desde entonces a la fecha, ese código no se había sometido a una revisión sistemática ni a una reforma integral de su contenido. Y entenderán ustedes que el mundo del trabajo de la década de los 40 era muy distinto al mundo del trabajo del siglo XXI. De manera que por razones casi obvias, ese código de trabajo que tanto nos ha aportado a la sociedad y en buena medida, no se exagera cuando se dice que ese código es el que ha garantizado la paz social de este país durante los últimos 70 años, el transcurso del tiempo ya le ha planteado un desfase evidente entre el contenido regulatorio del código y la realidad que tiene el mundo del trabajo. Ya desde ahí había una necesidad de reformar el código. Pero claro, reformar un código de trabajo, reformar una ley de interés social, es muy complejo porque aquí hay intereses muy sensibles. Cada vez que se reforma una ley laboral, repito, estamos resucitando o removiendo todo ese conflicto de intereses sociales inherente al mundo del trabajo. Por eso no es tampoco nada fácil. Pero el código ya necesitaba esa reforma. Pero en su planteamiento original, la ley viene de un proyecto que ideó el Poder Judicial y que atendía de primera mano a un interés muy específico, que era tratar de resolver el gravísimo problema de la mora judicial
en los procesos laborales. Que es que en este país, para que una persona trabajadora pudiera hacer valer un derecho laboral tan simple como el aguinaldo, tenía que pasar por un viacrucis de un proceso judicial que duraba años. Y cuando digo años no hablo de 1 o 2, es que podían ser 5, 7 y hasta 10 años para resolver un reclamo de naturaleza laboral. Naturalmente, una jurisdicción, una administración de justicia que tenga ese problema, pues al final lo que estábamos viviendo era una negación pura y dura al acceso a la justicia laboral. El Poder Judicial le interesaba enmendar esa situación y por eso es que de ahí viene el título, reforma procesal laboral, era reformar el proceso de la jurisdicción de trabajo. Luego el Poder Judicial somete a análisis el proyecto a diferentes sectores y bueno, pues allí se vio la oportunidad de meter en ese proyecto otras modificaciones que urgían al Código de Trabajo, específicamente lo que tenía que ver con la parte del derecho colectivo, porque ya el país desde mucho tiempo atrás venía enfrentando incluso en el terreno internacional, en los organismos internacionales como la OIT, fuertes y reiteradas críticas de la deficiencia que tenía la legislación laboral costarricense, específicamente en temas tan importantes como huelga y negociación colectiva. Entonces allí se vio la oportunidad de decir, bueno, ¿y por qué no aprovechamos este proyecto y metamos también mano a reformar el marco regulatorio de la huelga, reformemos negociación colectiva? Y se le fueron entonces metiendo otros temas al proyecto original que al final terminó siendo lo que es, que como explicaba al inicio es mucho más que una reforma meramente procesal. Bien, el proyecto desde el principio estuvo auspiciado por la OIT, por el Ministerio de Trabajo, fue negociado por las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales, aquí con las salvedades que hay que hacer muy particulares de nuestro país, que aquí hablamos, nos llenamos la boca hablando de un movimiento sindical, pero que aquí no existe un movimiento sindical porque eso que llamamos movimiento sindical está segregado y segmentado en diferentes corrientes casi de enemigos y por lo tanto tampoco hubo consenso en este proyecto desde las filas sindicales. Hay sindicatos que hasta la fecha siguen adversando la ley, criticando el contenido, incluso acusándola hasta de contrarreforma. Es decir, cosas tan particulares de nuestro movimiento, repito, entre paréntesis, entre comillas, eso que llamamos movimiento sindical. Pero hubo negociación, sí, el proyecto no fue impuesto unilateralmente por ningún sector, no, digamos que hubo negociación, nada fácil, este proyecto tomó más de 15 años para poderse concretar en una ley de la República. Bueno, fue presentado a la Asamblea en el año 2005 y allí empezó el viacrucis ese legislativo hasta que en el 2012 se aprueba, era la administración de doña Laura Chinchilla, se aprueba en primer y segundo debate casi de manera unánime, llega a la Casa Presidencial y recordarán ustedes que doña Laura veta la ley precisamente por tener cuestionamientos a la reforma que se le había hecho a la regulación de la huelga. Allí no entendieron qué era lo que proponía la ley y echaron para atrás el proyecto y luego la administración Solís, bueno, lo quiso revivir levantando el veto, los grupos adversarios cuestionaron el levantamiento del veto ante la Sala Constitucional, la Sala terminó diciendo que el veto en una parte estaba bien y en otra parte estaba mal y que por lo tanto devolvió nuevamente el proyecto a la Asamblea y cuando ya muchos lo damos por muerto, en un momento inesperado, a final de año del 2016, en pocos días hay un consenso en la Asamblea y aprueban la ley, que fue sancionada luego el 25 de enero del 2016 y que, de acuerdo al texto, entraba en vigencia 6 meses después, que se cumplía el 25 de julio del 2017. Hecho sea paso,
25 era feriado, no entró en vigencia, digamos, práctica el 25, entraba el 26 nos sorprendió a todos que el Poder Judicial estaba en una huelga, y entonces no fue sino como hasta finales de julio que ya empezaron los despachos judiciales a aplicar en todo rigor la nueva ley.